Dios te bendiga, iglesia, buenas tardes. El mensaje de hoy, cuando comenzaba a titularlo, decía acerca de oír, de decidir y tomar una decisión y de hacer algo al respecto. Entonces, la idea es que podamos nosotros ubicarnos también en el contexto que vamos a compartir y poder oír, poder tomar una decisión y poder hacer algo. Y vamos a ir de lleno a la Escritura, ¿sí? Hoy les quiero compartir acerca de dos historias que ustedes conocen perfectamente. Dos historias que hablan acerca de la vida de dos personas, de situaciones que les ha tocado vivir, de una palabra que llegó a sus vidas, de algo que ellos pensaron, creyeron y decidieron y lo pusieron en práctica. La primera historia está en el libro de Juan, capítulo 5, y la palabra dice en el verso 1 del capítulo 5: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? La respuesta fue: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, en ese preciso momento, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta acá la lectura de esta primera historia. Ustedes conocen perfectamente la historia, conocen la historia del paralítico, pero yo me quiero, junto con ustedes, adentrar un poquitito más, porque hay cosas muy importantes. Hay un estanque y hay muchísimas personas, así como en este lugar, con un montón de aflicciones, con un montón de dificultades, con un problema de una índole o de otra. En este caso en particular, este hombre llevaba 38 años esperando un milagro en su vida, y los otros también. Pero Jesús llegó a ese lugar y en particular le llamó la atención a este hombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre para llamar la atención de Jesús? Y la pregunta para nosotros, para vos y para mí: ¿qué estamos haciendo nosotros para llamar la atención de Jesús? Él tenía un problema físico, pero yo puedo tener otro problema. Él tenía 38 años que llevaba postrado en aquel lugar. Quizás vos puedas tener un problema que pueda llevar un día, una semana, un año o más años. Y capaz que todavía no encontraste la forma de salir de esa situación. Pero aquí está Jesús. Y Jesús pregunta, le hace una primer pregunta. Te hace una primer pregunta. ¿Quieres recuperar la salud? ¿Querés recuperar aquello que pensabas que estaba perdido? ¿Querés recuperar aquello que pensabas que ya había quedado atrás y no tenías más chance de poder recuperarlo? ¿Querés recuperar aquello que la vida quizás, o las circunstancias, te mostraron de alguna manera que podía estar perdido? Y si la pregunta hubiese sido para mí o quizás para vos, mi respuesta hubiese sido: sí, Señor, quiero, y quiero ya. Pero no fue lo que respondió el paralítico. A pesar de que lo había escuchado, porque el Señor con voz audible le dijo: ¿quieres recuperar la salud? ¿Y qué fue lo que contestó este hombre? Señor, verso 7, le respondió el enfermo:
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. El Señor le estaba preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre estaba mirando los 38 años de padecimiento que había vivido. Entonces es como que el Señor nuevamente lo despierta, lo quiere sacar de ese lugar, te quiere sacar de ese lugar de parálisis, de quietud. Te quiere despertar y te quiere llevar a otro lugar, pero da una orden. El pastor recién decía, hasta Lázaro, que dormía durante 4 días, escuchó la voz del Señor y se puso de pie de nuevo. La orden para este hombre también fue: levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando él escuchó esto, automáticamente pensó que podía ser cierto. Tomó una decisión sobre lo que había escuchado. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó sentado? ¿Se quedó quieto por más tiempo? No. Se levantó, tomó su lecho y anduvo. El mensaje, el título del mensaje de hoy tiene que ver con esto: oír, pensar, decidir y actuar, hacer. El pastor Miguel viene predicando desde hace un tiempo que tenemos que hacer cosas. No es lo mismo querer que hacer. Yo puedo querer un montón de cosas, pero para que eso suceda tengo que hacer algo. Viene la palabra de Dios a mi vida, la escucho, la oigo, pienso, discierno sobre lo que Dios me está hablando, decido, tomo una decisión y hago en consecuencia. Comienzo a andar, salgo de la actitud que tenía y voy en pos de aquello que Dios está trabajando sobre mi vida. La segunda historia es una historia muy parecida. Tiene alguna diferencia que la vamos a mostrar al final. Pero la segunda historia está en Marcos 5. En el verso 21 en adelante. Y hay una historia acá. Para ponerlo en contexto, el verso 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dentro de esta historia había mucha gente. En medio de ese andar de Jesús, verso 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Había muchísima gente en ese lugar. Pero una mujer, verso 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vimos una historia de un hombre de 38 años que estaba postrado. Vemos una historia ahora de una mujer de 12 años que padecía de una enfermedad también, y todo lo que ella tenía lo había gastado, todo lo que ella podía hacer desde su lugar lo había gastado y no había cambiado la situación. Pero pasó algo, verso 27. Cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, y hacemos un paréntesis aquí, decía para ella, estaba pensando, estaba creyendo aquello de lo que conocía de Jesús y tomó una decisión con eso. Su fe se activó y se dirigió a aquello que ella sabía tenía que hacer. Ella en ese momento tomó una decisión, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida, nuevamente,
automáticamente, en ese mismo instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y vemos un paralelismo entre las dos historias. Acá pasó algo muy importante. Ella escuchó de Jesús. En la primera historia, el paralítico escucha a Jesús decirle: ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que sane tu enfermedad? Y él sigue mirando para atrás. Muchas veces tomamos esa actitud. Muchas veces Jesús nos plantea el querer tomar el control acerca de nuestras situaciones. Y nosotros lo escuchamos, pensamos por un momento, pero no hacemos. Cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios te dice algo y vos haces lo que Dios te dice, el milagro pasa. El paralítico no lo había escuchado con atención, o quizás lo escuchó sin creer y se quedó en los 38 años que había vivido anteriormente. Pero yo no puedo, estoy paralítico, no hay nadie que me eche en el estanque. El Señor se dio cuenta de esa situación y le dio una orden y le dijo: levántate y anda. Y de alguna manera entiendo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Quizás nosotros estamos peleando con nuestras propias fuerzas. Quizás mi problema tenga un día, una semana, un mes, 12 años, 38 años. Y quizás esté cansado de pelearla con mis propias fuerzas. Lo que Dios quiere decirte es que escuches su palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Siempre que leamos la Biblia, no la leamos en silencio. La leamos de tal manera que nosotros mismos nos podamos escuchar. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si en mi ámbito puedo leerla en voz alta, seguramente voy a afectar la vida de las personas que me rodean en casa, en mi círculo de amistad, donde podemos compartir. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llamar la atención de Jesús? Por un lado, Él le ordenó al paralítico: levántate y anda. Por otro lado, la mujer escuchó y automáticamente tomó una decisión. No se quedó quieta. Se dirigió al Señor y tocó su manto. Y no es que el Señor no sabía de quién se trataba la persona. La quería sacar del lugar. Quería dejar una enseñanza. Quería mostrar lo valioso quizás que ella podía ser para él. Por eso seguía viendo y esperaba que ella salga. Y a pesar de que los discípulos decían: pero Señor, ¿cómo? Con la cantidad de gente que hay, ¿cómo? Y el Señor quería sacarla de ese lugar. Yo no sé cuál es tu situación, pero sé que el Señor quiere estar obrando en tu vida. Yo no sé cuál es tu estanque, pero el Señor quiere sacarte de ese lugar. Yo no sé cuál puede ser tu paréntesis si es que lo tienes en tu vida, pero entiendo que el Señor quiere decirte en este día que no temas, que Él está en control de todas las cosas, que lo que vos crees que quizás no lo podés hacer, Él lo puede hacer por vos, que Él entregó a su Hijo para que podamos tener salvación. En todo caso, todo lo que encontramos
en la Escritura, es una causa y efecto de parte de Dios. Dios puede hacer todo, absolutamente todo en tu vida, pero nos deja una partecita para que nosotros también podamos decidir. Él en esta noche te está diciendo que escuches, que abras tu oído, no solamente el físico, sino el espiritual. Que lo puedas entender, que lo puedas escuchar, que lo puedas creer, pero que tomes una decisión con eso. Pero lo más importante de todo esto es que lo puedas seguir, que puedas hacer, que le creas a Él, que aquello que parecía imposible va a ser posible en tu vida, que Él va a hacer la diferencia, porque Él lo quiere hacer de esa manera, y que tomes su palabra y que la atesores para tu vida. Hay una cita bíblica, la más conocida por todos nosotros en la Biblia, Juan 3:16, y con esto voy a ir cerrando el mensaje, que todos la conocemos. Y es una palabra que va dirigida a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y acá entra el paralítico, entra la mujer del flujo, entras vos y entro yo. Dios está obrando en tu vida. Abre una puerta. Y Él dice: porque de tal manera te amó a vos, que entregó a su Hijo unigénito. Ahora entramos nosotros en acción, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y ahí viene la resultante de nosotros hacer caso a la voz de Dios, sino que tenga vida eterna. Dios tiene planes con cada uno de ustedes. Oigan su palabra, piénsenla, créanla, activen su fe y caminen en función a lo que Dios le está hablando en este tiempo. No sé si los músicos me pueden acompañar. Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Él no ha dejado de hacer milagros. Él está presente en cada instante de nuestra vida. Cada día el Señor renueva sus misericordias. Cada mañana Él lo hace posible. ¿Y por qué lo hace? Porque te ama, principalmente. Muestra su misericordia sobre tu vida. Muestra su gracia, su favor sobre tu vida. Como les digo, Él puede hacer absolutamente todo, pero que hay una parte reservada para nosotros. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Oír su palabra, oír su voz, pensarlo, meditarlo, creerle, decidir y comenzar a andar. Nuevamente, no sé cuál es tu situación. Yo no la conozco, pero sí puedo dar garantías de que el Señor la conoce. Yo no sé cuánto tiempo estuviste paralizado por la situación que te puede haber paralizado. ¿Cuánto tiempo pudiste haber estado detenido? 12 años, 38 años, un mes. El Señor es la salida. Para que el milagro suceda, Dios habla, yo creo y hago. El paralítico se le preguntó: ¿qué querés que haga por vos? Y al principio quedó mirando para atrás. Y el Señor de alguna manera es como que le llamó la atención. Levántate, hermano, levántate. Ya está. El Señor puede hacer proezas con vos, pero está en vos que decidas el hecho de creerle y caminar y hacer lo que Dios quiere hacer con vos en este tiempo.